sociedad civil, a Yomandi Amparo Chimba, que representa a Juventud con Voz, a Laura Yandechini, de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, CLADE, y a Nayeli Joval, de la Alianza de Jóvenes Rumbo a Cairo más 20. Así que con estas personas vamos a estar intercambiando este conversatorio de hoy. Hemos formulado previamente algunas preguntas que les hemos hecho llegar a ellos previamente, y vamos a tener una dinámica de ir intercalando las preguntas para hacer el conversatorio más dinámico. Les hemos pedido a todos que den sus respuestas de manera breve, unos 3 minutos para cada respuesta, y hemos programado un tiempo total de 1 hora y 30 para este conversatorio, de modo que si al final tuviéramos todavía alguna oportunidad, podríamos transmitir algunas de las preguntas o comentarios que hayamos recibido por el Twitter o por los sitios de Facebook o de Juventud con Voz. Para iniciar, quisiera dar la palabra, antes que a los panelistas, al señor Diego Anthony, quien es parte del equipo del secretariado de la Agenda Post-2015 en Nueva York, quien nos va a hacer una breve presentación sobre cómo está en este momento la Agenda Post-2015, cuál es el estado, cuál es el contenido y sobre todo cuáles son las propuestas que en este momento tiene la Agenda Post-2015 en materia de juventud, de modo que sirva para introducir este conversatorio y nos ubique en el tema que queremos abordar. Así que, Diego, muchísimas gracias por acompañarnos y te damos la palabra. Muchas gracias, Ana Elena. Muy buenos días a todos. Un gusto estar aquí con esta representación tan interesante a nivel regional, a nivel de los países, de las redes. Como me has presentado, yo estoy en un equipo que se ha creado específicamente para acompañar a los Estados Unidos. ¿Me escuchan? Ok, perfecto. Como les decía, estoy en un equipo que está acompañando a los Estados miembros en la negociación de la Agenda Post-2015 para establecer los objetivos de desarrollo sostenible. Como ustedes saben, esta es una negociación intergubernamental. Nacimiento a los objetivos de desarrollo del milenio y por eso tiene características diferentes. Yo quisiera centrar mi breve presentación en 2 aspectos. Primero, el rol que han tenido Naciones Unidas en el arranque de este proceso para definir los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, y un segundo momento para plantearles el momento en el que estamos en la negociación y con un énfasis en los temas de juventud. Para mi primer punto quisiera darles un pantallazo de lo que ha sido el acompañamiento de la ONU, sobre todo en el inicio de esta negociación. En el 2012, las diferentes agencias que trabajan en temas de desarrollo de la ONU le entregaron un informe al secretario general para hacerle recomendaciones sobre cómo involucrar a las diferentes voces, a los diferentes sectores en una negociación intergubernamental para establecer la nueva agenda de desarrollo. Una de las principales conclusiones de este informe de junio de 2012 es que necesitábamos tener un proceso inclusivo en el que se participara ampliamente para reflejar las diferentes voces, particularmente de aquellos que no suelen ser consultados en estos procesos en la negociación. Por eso Naciones Unidas organizó 88 consultas nacionales en los mismos países, 11 consultas temáticas y lanzó una encuesta que probablemente conozcan que se llama Mi Mundo y que por el momento lleva más de 3.500.000 votos recogidos sobre los temas que les debería interesar a las personas que estén representados en la Agenda Post-2015. Yo preparé una presentación PowerPoint, pero entiendo que no se ha podido proyectar. En esta presentación hago un resumen, por ejemplo, de lo que ha sido esta encuesta mundial Mi Mundo y con énfasis en América Latina. Y les puedo decir que tanto las consultas nacionales en 88 países, en donde incluimos sectores muy diversos de la sociedad, pueblos indígenas,
colectivos lésbicos, gays, transexuales, sindicatos, sector privado, personas internamente desplazadas, personas privadas de la libertad, adultos mayores y desde luego jóvenes. Salieron conclusiones que están siendo ya reflejadas en la negociación intergubernamental. Hicimos un informe de síntesis que se llama El Mundo que Queremos, en donde viene toda la información sobre estas consultas y la encuesta que se llevaron a cabo básicamente en el 2013, pero también parte del 2014. Ahora voy a mi segundo punto. ¿En qué está la negociación intergubernamental para la definición de los ODS? Primero tenemos una serie de activos, pero también interrogantes. Los activos son, tenemos un documento que 70 concretas debajo de cada uno de los 17 objetivos. Entre estos objetivos tiene básicamente la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Ustedes conocen, educación, salud, igualdad de temas que no vienen los paz y seguridad y igualdad, una novedad. Otro de los activos de esta negociación ya está aceptado por todos los estados, tratar de una agenda universal, es decir, se va a aplicar para todos los países, para Ruanda y para Finlandia, y para China, para Estados Unidos. Y también es universal en el sentido de que aborda los tres pilares del desarrollo sustentable, el económico, social y el medioambiental. Y esto parece evidente, pero no lo era hace una negociación intergubernamental. ¿Cuáles son las interrogantes actuales? Primero, ¿cuáles van a ser las modalidades y los tiempos de la negociación final en la Asamblea General? Porque esta pauta tiene que ser aprobada por los 200 estados miembros que tienen voz y voto en la Asamblea General y todavía no se ha definido cuál va a ser la modalidad de este documento que elaboró el grupo de trabajo abierto se va a terminar y aprobar en la Asamblea General. Una gran interrogante también es cuántos indicadores contendrá esta pauta universal. Si ustedes han visto el documento del grupo de trabajo abierto, tiene los 17 objetivos y tiene casi 200 metas, pero no tiene indicadores. Y la gran pregunta es, ¿habrán indicadores tan precisos como los tuvo la pauta de los objetivos de desarrollo del milenio? Algunos de esos indicadores se asociarán a nivel nacional o no. Esto es un interrogante que además tiene mucha Una tercera interrogante es qué va a pasar con el tema del financiamiento. Los países del G77 presionaron mucho para que antes de que se apruebe la nueva pauta de ODS se hayan establecido mecanismos de financiamiento que incluyen la ayuda oficial al desarrollo antes de la adopción de los ODS. Y esta cumbre va a suceder en Addis Abeba, en Etiopía, en julio del 2015, el año próximo, y habrá que seguir muy de cerca sus resultados porque se imaginarán que una parte importante de la negociación tiene que ver, aceptamos estos temas, pero quisiéramos saber cómo se van a financiar y qué va a poner para que esta pauta se concretice nacionalmente y subnacionalmente. Yo quisiera terminar dándoles una idea de cómo viene el flujograma
para los próximos meses. Va a haber un informe del secretario general en octubre-noviembre, donde se va a indicar probablemente las pautas de la negociación, es decir, cómo se va a hacer. El secretario general también podrá poner énfasis en temas que no se hayan tratado lo suficiente. Figurar en la pauta. Es una oportunidad para meter digamos, elementos que no quedaron en el informe final del grupo de trabajo abierto, y probablemente si ustedes sienten que la parte de juventud no ha sido bien reflejada, entonces aquí hay una oportunidad en el informe del secretario general. En estos meses también va a ser muy importante que empecemos a trabajar en la implementación de esta agenda futura en los países. Y por eso la ONU ha estado trabajando en 50 países en consultas ya no dedicadas al qué de la agenda, sino el cómo se va a implementar y cuáles son los cuellos de botella nacionales, subnacionales para su implementación. Sabemos que hay temas como las instituciones, las capacidades de los diferentes actores para implementar, el tema de la rendición de cuentas, cómo se van a rendir cuentas a nivel nacional, regional y global sobre los progresos que hagan los diferentes países sobre los ODS. También sabemos que hay todo un tema de la participación de la sociedad civil, del sector privado y también de las nuevas alianzas que tendrán que ponerse en lugar para implementar exitosamente esta agenda. Hay mucha preocupación por el tema de la revolución de datos, es decir, que los institutos de estadística junto con otros productores de información sean capaces de generar los suficientes datos para nutrir los indicadores y saber si estamos avanzando en las metas y los objetivos, y esto ayuda a la rendición de cuentas. ¿Qué pasa con los temas de juventud? Dos cosas. Primero, juventud está muy prominentemente mencionada en el Chapeau, la introducción del grupo de trabajo abierto hizo para el documento por los ODS, y allí explícitamente menciona que esta agenda es para beneficio de todos y todas, en particular los niños y niñas del mundo, la juventud y las generaciones futuras. Eso es muy importante porque de alguna manera está ya marcando la pauta de que está transversalizado en los 17 ODS y las casi 200 metas, y que esta transversalización no solo es para la juventud actual, sino para las juventudes futuras. Es una, digamos, transversalización inter y intrageneracional. Luego, en 3 objetivos de los 17. Les voy a dar un ejemplo en qué tipo de metas. En el objetivo 4 de educación hay 2 metas. Una de ellas dice, por ejemplo, para el año 2030 aumentar en un X% el número de incluidas las aptitudes técnicas y profesionales de empleo, puestos de trabajo decentes y el espíritu empresarial. Este X% es algo que se va a discutir en los próximos meses en la Asamblea General. En el objetivo 8 sobre empleo también hay 2 metas sobre juventud. Una, para darles un ejemplo, es para el año 2020 reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no tienen empleo, la educación o la formación. Por último, en el objetivo 13, que está dedicado a cambio climático, hay una meta que dice promover mecanismos para aumentar la capacidad para el cambio relacionando planificación y gestión eficaz del clima en todos los públicos, incluyendo mujeres, jóvenes, locales y comunidades marginadas. Entonces aquí se ve el papel de los jóvenes como muy relevante para apuntalar la educación en temas medioambientales y particularmente de cambio climático. Entonces, yo sé que ustedes me pidieron nada más una breve introducción. Estos son los principales elementos. Se podrán imaginar que hay muchas avenidas
discusión, y que la negociación intergubernamental entre 200 países para que esto sea de la satisfacción de todos, para que sea una pauta relevante y a la vez, digamos, transformadora, ha sido compleja, pero estamos satisfechos y optimistas. El grupo de trabajo abierto entregó un buen documento que se puede perfeccionar y tenemos estos meses para, desde nuestras diferentes trincheras, intentar seguir incidiendo en la confección de esta agenda. Yo con esto termino, Ana Elena, colegas, amigos y amigas, y quedo pendiente de sus preguntas. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho bien, no sé qué está pasando. Ok. Bueno. Por tu presentación, creo que fue muy clara, muy concisa y nos da una idea tanto de qué contiene y en qué estado se encuentra la Agenda 2015 y cómo está el tema de juventud. Justamente a partir de ahí, quisiera hacer la primera pregunta a nuestros representantes de gobierno, al señor José Manuel Romero. Estamos con alguna dificultad del sonido, vamos a ver si logramos que ellos puedan participar, a la señora Ángela Santos y a Cecilia Staff. Y la primera pregunta que quisiéramos hacerles es, en el marco de esta agenda post-2015, ¿cuál es la perspectiva de sus respectivos gobiernos sobre los temas de juventud en la misma? Repito la pregunta, disculpe que había como una interferencia. En el marco de la Agenda Post-2015, ¿cuál es la perspectiva de su gobierno sobre los temas de juventud dentro de esta agenda? ¿Y cuál sería la posición que ustedes van a llevar a la Asamblea General de septiembre, en donde se va a presentar justamente el primer borrador de la Agenda Post-2015? Le daría la palabra en primer lugar a Ángela. Ángela, ¿nos escucha? Mario, si puedes, Joao tiene el micrófono. En este momento quisiéramos que Ángela pueda intervenir. Creo que no nos escucha todavía, hay algún problema. En ese sentido, vamos a darle entonces la palabra a Cecilia. Cecilia, si puedes iniciar vos, por favor. Hola, ¿me oyen? Sí, te escuchamos bien. Bueno, primero que nada agradecer este espacio. Estamos orgullosos de poder participar de esta instancia desde Uruguay. Yo estoy representando un poco la postura del gobierno en esta agenda, si bien también tengo que disculparme porque la persona que había sido convocada, que fue el director del Instituto de la Juventud, no pudo participar y por eso estamos tratando de contribuir desde nuestro lugar a este espacio de discusión que nos parece sumamente productivo. En Uruguay venimos desarrollando una tarea importante en cuanto a esta agenda post-2015 ya desde hace bastante tiempo, y los temas que particularmente nos interesa como poder mantener en esta agenda, puntualmente de lo que tiene que ver con los temas de la juventud, se vinculan con los temas de educación,
principalmente la posibilidad de la inserción laboral de los jóvenes. El tema que nos parece circunstancial es el tema de la salud, que incluye también la educación en salud sexual y reproductiva para niños, adolescentes y jóvenes por parte del Estado. Estos temas sabemos que son dilemáticos y polémicos a nivel global, pero Uruguay se ha caracterizado por llevar un poco la vanguardia en estas temáticas y hemos tenido avances importantes y buenos resultados en nuestro país. Entonces, la idea es poder seguir también impulsando esta agenda desde este lado también en estas instancias, aunque sabemos que el debate es bastante más complejo. Nos interesa el empoderamiento de los jóvenes, la independencia de los adolescentes y jóvenes en la toma de decisiones sobre su sexualidad y los aspectos relacionados con la reproducción también. Esos serían básicamente los puntos principales que apuntamos a seguir promoviendo también en la instancia de la Asamblea General. Muchas gracias, Cecilia, excelente. Le daríamos la palabra entonces al señor José Manuel Romero. Hemos tenido también problemas en la conexión, esperamos a ver si puede lograr entrar a la conversación. Señor Romero. Sí, Ana, estamos por comenzar. Viene el director general del Instituto Mexicano de la Juventud, el maestro José Manuel Romero Coelho, que nos estará hablando sobre los retos de la Agenda Post-2015 y la Agenda Nacional. Excelente, Horacio, muchas gracias. Hola, muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes. Me da muchísimo gusto estar aquí después de los problemas técnicos que tuvimos, pero muy contentos de participar en este panel que ha sido invitado el Instituto Mexicano de la Juventud. Para nosotros ha sido muy importante todo lo que tiene que ver con la Agenda Post-2015. Como ustedes saben, el Instituto Mexicano de la Juventud en el 2013 realizó por primera vez una consulta nacional juvenil para preguntarle a los jóvenes qué era lo que querían, qué proyectos tenían en mente y de qué manera el gobierno de la República podía colaborar. Esto es un ejercicio que jamás se había hecho en la historia de México para construir el Programa Nacional de Juventud, viendo a los jóvenes como sujetos de derechos, como principales actores estratégicos del desarrollo, y que bueno, pues esto vino a terminar en el Programa Nacional de Juventud, el ProJuventud 2014-2018, que ya publicamos y que coloca precisamente a los jóvenes como el centro de la política de juventud, como los actores estratégicos, y que para nosotros es muy importante el tema de la transversalidad. El día de hace 2 días, precisamente, quiero informarles que arrancamos una política de vivienda para los jóvenes. Por primera ocasión también se hace un programa de vivienda para los jóvenes, conjuntando esta transversalidad, que creo que es también algo de lo que debemos de luchar en Iberoamérica, las políticas públicas transversales, donde se conjuntan varias secretarías de Estado, varias dependencias, y esto nos permite sacar un programa de vivienda que en términos concretos los jóvenes estarán pagando alrededor de $130, $120 al mes por su propia casa. Esto es en términos monetarios. ¿Qué viene para México? Bueno, pues como ustedes saben, en diciembre es la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. Es uno de los temas muy importantes que el señor presidente nos ha encomendado. 8 y 9 de diciembre son los días de la cumbre de los jefes de Estado, pero se ha conformado un comité que decidió el señor presidente que esté el Instituto Mexicano de la Juventud dentro de este comité, y el 5 de diciembre estaremos teniendo la reunión con los ministros, la reunión con los jóvenes que quieran participar en esta cumbre de los jefes de Estado, precisamente para colocar a los jóvenes como estos actores estratégicos del desarrollo. Excelente. Muchísimas gracias, señor Romero, me parece excelente. Vamos a intentar de nuevo, Joao, a ver si podemos entrar con la señora Ángela desde Brasil, que hemos tenido dificultad para poderles escuchar. Vamos a intentar una vez más a ver si pueden entrar.
Hola a todos, buenos días. Escúchame. Sí, escuchamos muy bien, Ángela. Muchas gracias. Adelante. Un gusto hablar con todos vos sobre este tema tan de gran importancia para la juventud y para los... También. Entonces, para nosotros es fundamental que cada de los próximos objetivos de lo desarrollo de post-2015, la juventud sea considerada como un sujeto de derechos, eso es importante, y también como un gran público, un gran sujeto de las decisiones acerca de estas decisiones. ¿Sí? ¿Escuchan? Sí, escuchamos bien, Ángela. Entonces, para nosotros, la grande población joven que el mundo tiene hoy, casi 2 billones de personas, tiene que ser considerados en su integralidad. O sea, nosotros tenemos demandas das más variadas para la juventud, desde los temas más consolidados como la educación, el trabajo, la salud, como otras cuestiones específicas de la juventud afrodescendiente, de los jóvenes indígenas, de las cuestiones acerca de la diversidad sexual, de las cuestiones de los inmigrantes. Entonces, para nosotros es necesario que tenemos una visión holística, general, sobre las cuestiones de juventud y que todas estas cuestiones sean integradas, sean consideradas en los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias, Ángela. Pasaríamos ahora con las y los jóvenes de sociedad civil y tenemos para ellos una pregunta. ¿Cuáles son los temas prioritarios que en su criterio debe contener la agenda post-2015 para atender a las necesidades de las personas jóvenes en América Latina y el mundo? Le daríamos la palabra a Yomandi. Yomandi, si puedes empezar. No sé si me escucharon, estaríamos pasando a una ronda de preguntas con los jóvenes de sociedad civil. La primera pregunta sería, ¿cuáles son los temas prioritarios que debe contener la Agenda Post-2015 para atender a las necesidades de las personas jóvenes en América Latina y el mundo? Yomandi, si puedes empezar, por favor. Sí, te escucho. Sí, te escuchamos. En la plataforma virtual Juventud con Voz, que es una iniciativa directa de PNUD. Bueno, nosotros como jóvenes vemos la necesidad y hemos analizado también
que es muy importante que en la agenda se incluya el tema de participación muy arduamente, ya que de ello depende toda la construcción de la agenda. Si es que no hay una participación real de la juventud, va a ser muy complicado que este pilar, este documento que estamos construyendo, se fortalezca y sea de mucho énfasis en la construcción de políticas públicas de cada uno de los gobiernos en la localidad. Por eso nosotros hemos planteado que uno de los temas principales que tiene que tratar la agenda es la participación, especialmente de la juventud, la misma que nos va a ayudar a garantizar la autonomía y valorar como oportunidad los diversos espacios donde los jóvenes podemos desarrollarnos, y como no, también debe haber fondos progresivos para que estas iniciativas se vayan desarrollando. Aparte de eso, nosotros hemos visto también que es muy importante que se tome en cuenta en el tema de salud el derecho a una salud sexual integral y a la toma de decisiones sobre el cuerpo de una persona. En este caso estaríamos hablando de la despenalización del aborto, que muchas veces en los gobiernos se ha penalizado el aborto, y si en casos muy necesarios como violaciones, etcétera, yo creo que es muy importante que el gobierno no juzgue y no sea un fiscalizador, sino un ente que garantice en realidad la educación sexual y el derecho a la sexualidad. Y bueno, como yo represento al tema de los pueblos y las ciudades, me parece que en el tema de educación también es muy importante que se exponga y se plantee el tema de trabajar el ISCAYAC. En las asambleas se ha logrado hablar, en ninguna de las reuniones se ha logrado poner este tema del ISCAYACHI. ¿Qué es eso del ISCAYACHI? Es un término quichua que significa dos saberes. El trabajar la educación desde el conocimiento occidental, sin olvidar que también nosotros, los pueblos y nacionalidades, tenemos saberes ancestrales, saberes milenarios. Para eso, acá en el Ecuador, por ejemplo, tenemos el modelo de educación intercultural bilingüe, a la cual el gobierno la está socapando, la está tapando y la está invisibilizando. Para eso nosotros queremos que en esta agenda se fortalezca estos modelos educativos a través de la malla curricular, etcétera, y que en este aspecto se fundamente el trabajo de los jóvenes a través de materiales didácticos, a través de espacios de construcción de políticas relacionadas. Y por último, para terminar mi intervención, yo creo que es muy importante que en la agenda siempre se tome en cuenta también el tema de territorialidad. Nosotros, los pueblos y nacionalidades, también los hermanos afros, los hermanos mestizos, tienen su espacio, pero para eso necesitamos que el territorio esté garantizado desde la diversidad cultural, ancestral y espiritual, para el fortalecimiento y el fomento de la identidad cultural que cada uno de nosotros tenemos como pueblos y nacionalidades, porque cada uno, como digo, cada uno tiene una experiencia, una tecnología, saberes, culturas, costumbres diversas, las cuales están desapareciendo. Y acá en el Ecuador, según el censo del INE elaborado en el 2010, los indígenas somos el 7,6% de la población, la cual, según investigaciones externas que se han hecho, es una mentira total, la cual el gobierno se está aprovechando esos datos para invisibilizarnos y que en las políticas públicas se vayan minorizando el trabajo para pueblos y nacionalidades. Entonces, yo creo que con esta intervención podría empezar enfatizando que el tema de participación juvenil en todos los espacios es la base fundamental para la construcción de la agenda. Muchas gracias. Muchas gracias, Yomandi. Nayeli, ¿podrías continuar, por favor? Sí, hola, buenos días a todas y todos. Bueno, pues yo creo que decir o hablar de los temas prioritarios que debe contener la agenda post-2015
para entender las necesidades de las personas jóvenes es una cosa relativamente sencilla en tanto nombrar temas específicos. Concretamente, ya Yomandi hacía una revisión muy puntual de algunos temas que claramente son urgentes, necesidades a resolver y que afectan de manera prioritaria a las y los jóvenes. Hacía una mención, por ejemplo, del tema de aborto, y yo creo que es uno de los grandes temas, al menos en nuestra región, en las subregiones como Centroamérica, son temas que siguen siendo muy conflictivos, ¿no? Y que además, pues, vulneran, digamos, todo el proyecto de vida de las mujeres jóvenes, concretamente. Me parece que en ese sentido el tema de los derechos sexuales es un tema urgente en esta nueva agenda de desarrollo. Al final, pues lo que no se ha logrado ha sido justo que estos derechos sean reconocidos como derechos humanos, y ese es parte del gran problema. Sigue habiendo una disputa muy compleja respecto a los cuerpos de las mujeres, a las decisiones que se toman, pero incluso a cosas tan mínimas como la educación integral en sexualidad o el acceso a una salud integral y de calidad para las y los jóvenes, ¿no? Sigue habiendo esta concepción de tutela respecto a las adolescentes y a las mujeres adolescentes y hombres adolescentes, respecto a si tienen capacidades o no para tomar decisiones, por ejemplo, sobre su vida sexual. Y creo que ahí es un trabajo muy arduo que tienen que hacer los gobiernos de reconocimiento de estos derechos. Ya decía también del tema de salud, visto sobre todo desde la integralidad, y yo creo que hay un tema que no podemos dejar de mirar, y es el tema de los sistemas de seguridad social. Es decir, esta generación nuestra de jóvenes yo creo que difícilmente tiene claro a qué nos referimos con esto de la seguridad social, porque cada vez más se vulneran estos sistemas y se vuelven más precarios, y por supuesto tienen que ver también con el tema de las condiciones del empleo, del trabajo, pues, ¿no? El tema de la educación, por supuesto, pensándola desde la calidad y la gratuidad, pero no solo a nivel básico, pues, ¿no? O sea, creo que en este nuevo documento que surgió de la última sesión del Open Working Group, que ya nos contaba Diego, es muy claro que seguimos atorados en el tema de la educación básica, ¿no? Sí se habla ahora un poco del tema de calidad, pero lo cierto es que no trascendemos de la educación básica, y yo creo que ese es un tema que sí tendríamos que estar garantizando, porque al final de cuentas hay una muy fuerte inversión en términos de la educación, por ejemplo, y de muchos otros aspectos para los niños, que se pierde, digamos, en la segunda década de vida de las personas. Es decir, no se continúa con esa inversión, y en ese sentido, pues habría que pensarnos hasta dónde estamos desperdiciando los recursos o qué tan efectivos están siendo los recursos de inversión en la niñez si no se van a continuar en la segunda década de la vida. El tema del trabajo digno, yo creo que pues implica muchos retos, fundamentalmente, ya lo decía, el tema de los servicios o los sistemas de seguridad social, pero también las condiciones, el trabajo digno, lo que implica la transición también de la educación al propio trabajo. Yo creo que una cosa interesante de este documento del Open Working Group también es que el tema de juventud, en donde más se logra ubicar, y digo más con todas las reservas que puede implicar, porque creo que está bastante poco reflejado, pero bueno, donde más se habla de juventud es en el tema de trabajo justamente, pues, ¿no? Entonces, pues también habría que ver cuáles son los retos que tenemos en ese sentido y qué tanto los gobiernos e incluso la iniciativa privada está dispuesta a entrarle al tema, ¿no? Por último, me parece que otro tema fundamental es el tema de la participación política, en tanto no ha habido mecanismos efectivos, y creo que ahí hay todo un debate que puedo profundizar en la siguiente pregunta. Y en términos generales, yo creo que el reto grande de la agenda post-2015 creo que está en que una agenda de desarrollo que no aborde la desigualdad y que no haga
nosotros lo mismos. Y Laura, que habla que no había, ahora dice que ella se escucha. Ay, no lo puedo ver. Muchas gracias, Nayeli. Parece que tuvimos una interrupción en el sonido. Espero que me puedan escuchar ahora. Laura, no sé si nos escuchas, si puedes intervenir. Laura. No, parece que no tampoco. Entonces, pasaríamos a una segunda ronda de preguntas con los representantes del gobierno. En ese sentido, hay dos aspectos que nos interesa saber. Por un lado, si el Mecanismo Nacional de Juventud, ya sea Instituto de Juventud, Dirección de Juventud o Ministerio de Juventud, formará parte de la delegación del gobierno para la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, donde justamente se va a presentar la Agenda Post-2015, y quisiéramos saber si además a nivel de país se han realizado procesos de consulta con organizaciones de la sociedad civil en torno a la Agenda Post-2015, o si tienen previsto realizar estas consultas y cuándo y cómo se realizarían. Señor Romero, si usted pudiera iniciar. Vamos a ver si nos escucha. Cecilia, ¿usted nos escucha? Sí, perfecto. Ok, entonces si puedes empezar, Cecilia, por favor. Bien. La pregunta era acerca de la delegación, ¿no? Exacto, si van a formar parte de la delegación y si se han realizado procesos de consulta en el país en torno a la Agenda 2015. Ahí está. Procesos de consulta formalmente en general no se han realizado, pero sí están planificados hacerlos. Estamos en Uruguay transitando por un periodo preelectoral, lo cual hace que todos los procesos se aceleren un poco. Entonces, eso ha dificultado un poco la concreción de estas actividades, pero normalmente la forma de funcionamiento acá en Uruguay es en forma muy integrada con la sociedad civil y siempre hay espacios de consulta y de intercambio. Por lo tanto, supongo que también se llevará adelante de la misma manera la delegación para la Asamblea General, ya que se acostumbra que normalmente haya representantes de los distintos sectores de la sociedad civil en las delegaciones oficiales, así como lo hubo también para la CPD recientemente. Y dentro de esas delegaciones de la sociedad civil, en la delegación oficial, siempre están representados. Suponemos que en esta oportunidad será de la misma manera, pero no está todavía. Perfecto. Muchas gracias, Cristina. Pasaríamos ahora sí a México. Señor José Manuel Romero, adelante. Sí, ¿te escuchas bien? La reunión en Veracruz, previo precisamente a la cumbre de jefes de Estado y Gobierno, sería nuestro ejercicio para preguntarle a los jóvenes sobre los objetivos. Estamos diseñando conjuntamente con la OIJ los esquemas de participación y la forma en la que los jóvenes pudieran estar participando en este evento. Tuvimos ya también una reunión previa hace 2 meses, donde fue un ejercicio en un primer sentido para ver cuáles van a ser los temas. Ahora, algo muy importante es que los objetivos de desarrollo del milenio que se trabajaron también en Veracruz, va a ser una de las cosas que se van a estar poniendo sobre la mesa en el próximo 5 de diciembre en Veracruz también. Muchas gracias, compañero. Ángela, ¿podría continuar? Sí, te escuchas bien, Ángela.
tenemos desde 2012 haciendo un gran proceso de consultas, que empezamos en la conferencia de Río +20, tenemos repercutido acá muchas iniciativas de la sociedad civil, como la coalición de jóvenes por lo post-2015, otros, y por iniciativa del gobierno, en el año pasado hicimos un seminario de alto nivel con la participación de los ministros del gobierno y representantes de la sociedad civil. Tenemos un grupo de trabajo interministerial que siempre hacen consultas para la sociedad civil, incluso los jóvenes. En este año, no, en el año pasado, tivemos un seminario sobre juventud y política internacional con cerca de casi 50 jóvenes. Durante la Bienal de los Jóvenes de la CTLP, aquí en Brasil, en el año pasado también, hicimos un debate sobre eso, y en ese año la Secretaría General hecho un debate sobre la juventud y los desafíos de desarrollo sostenible y la agenda de post-2015. Entonces, yo diría que estamos en una movilización permanente. Estamos intentando con nuestro Ministerio de las Relaciones Exteriores hacer un programa que llama-se Los Jóvenes Delegados, para la participación no solo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero que en otros espacios de consulta y de discusión sobre la agenda de post-2015. Entonces, estamos, le diría que permanentemente engajados y movilizados el gobierno con la participación de la juventud. Tenemos en Brasil, há casi 10 años, un espacio de participación juvenil llamado lo Consejo Nacional de Juventud, en que este tema es un tema de discusión permanente en lo Consejo. Muchas gracias, Ángela. Pasaríamos a una ronda de preguntas ahora con los jóvenes de sociedad civil, y justamente en relación con el tema de los espacios de participación. En ese sentido, quisiéramos saber si desde la perspectiva de ustedes y de la experiencia que han tenido, consideran que existen espacios de participación, tanto en el ámbito nacional como en el regional, en los que las organizaciones de jóvenes puedan expresar sus visiones en la construcción de esta agenda post-2015, y si no, ¿creen que es necesario? ¿Qué podríamos hacer para que se puedan crear esos espacios? Le daríamos la palabra a Yumandi. Lamentablemente hemos tenido dificultad con Laura Giannettini, que no ha estado como intermitente. Laura, si logras intervenir después de Yumandi sería excelente. Yumandi. Sí, muchas gracias. Y yo creo que en realidad ha habido un espacio claro para la sociedad civil. Generalmente se han realizado asambleas, foros, encuentros en las cuales siempre los representantes de jóvenes son los mismos jóvenes que están participando en espacios políticos, están participando en espacios ya muy seguidamente, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que se creen espacios donde los jóvenes puedan participar realmente desde las bases, desde las organizaciones sociales a las cuales represento. Desde la red de jóvenes yo he visto que no ha habido una convocatoria clara para las asambleas o para las reuniones donde se traten la agenda post-15, y yo creo que es un pilar fundamental la construcción de esta agenda desde y para los jóvenes, más no una construcción de una agenda teórica desde los cientistas hacia los jóvenes. Entonces, creo que es muy importante que se tome en cuenta este tema, y para esto yo propondría que se hagan encuentros más seguidos donde las bases de las organizaciones sociales, donde la sociedad civil pueda participar realmente y no sea una convocatoria direccionada desde el Estado, porque como nosotros sabemos,
el Estado siempre direcciona el trabajo de una construcción, de una agenda, hacia un trabajo político electoral. Entonces eso rompe totalmente el trabajo que realizan los jóvenes, las organizaciones sociales. Entonces, creo que es muy importante que se realicen encuentros donde los jóvenes desde las bases puedan ir construyendo, puedan ir fortaleciendo y aportando a que esta agenda sea más participativa y tenga elementos que se visibilice desde la realidad local, lo que conversaban anteriormente los exponentes, que se está tratando de que se incluya la mayor cantidad de elementos que se acerquen a la realidad, pero si no tomamos en cuenta este elemento de participación juvenil que incidan directamente en la agenda, estamos hablando sobre una construcción muy teórica de esta agenda. Muchas gracias, Yomandi. Laura, intentamos saber si puedes entrar. Parece que no, entonces Nayeli, te daríamos la palabra. Hola. Bueno, me conté hace un rato, no sé hasta dónde me escucharon, pero retomando el tema de la participación, yo decía que es uno de los temas fundamentales. Y en este caso, concretamente en el proceso de la Agenda Post-2015, yo creo que para poder responder a esta pregunta de si han existido espacios de participación a nivel nacional y regional donde las organizaciones de jóvenes hayamos participado, yo creo que si lo comparamos con el proceso justo de los ODS hace algunos años o varios años, pues, ¿no? Pues creo que en efecto este proceso ha implicado muchos más espacios de participación. A mí me parece que el problema que hay, el gran obstáculo que ha habido, es que estos espacios son poco accesibles. ¿Y a qué me refiero con poco accesibles? Fundamentalmente a tres elementos. Uno, que el proceso mismo ha sido muy complejo y definitivamente para las organizaciones y para las y los jóvenes ha sido muy complejo entender de qué se trata, en qué momento es posible incidir, cuáles son los elementos en donde hay que incorporar cosas o no. Esto por un lado. Además, otro elemento fundamental es que se ha dado mucho más a nivel global y eso también ha implicado una barrera, por ejemplo, para nuestra región con el tema del idioma. O sea, la mayoría de las cosas están en inglés, entonces si de por sí es difícil entender el proceso, es difícil dimensionar en qué momento se puede uno participar de manera efectiva, y a eso le agregamos el tema del idioma, pues se vuelve mucho más complejo. Y por si fuera poco, al final de cuentas, yo creo que otro de los grandes obstáculos es que tampoco se tiene muy claro cómo van a ser tomados estos insumos de los espacios de participación que existen. Y creo que ya también Diego nos comentaba al principio, ha habido un montón de espacios de consulta que por supuesto van a dar informes, pero finalmente logran llegar de manera muy diluida, es decir, de lo que se logra discutir, lo que se logra consensuar, a lo que logra llegar a los informes hay una gran distancia, ¿no? Y en ese sentido pues creo que se vuelve muy complejo. Por otro lado, a nivel nacional creo que ha habido varios espacios, pero nos enfrentamos a estos mismos tres elementos de complejidad, porque además son menos públicos, es decir, la gente que tiene acceso son organizaciones que cotidianamente trabajan temas más de desarrollo, mucho más amplio, y entonces es muy difícil que las y los jóvenes o las organizaciones juveniles puedan participar en estos tipos de espacios, ¿no? Quizás solo insistir que también han sido espacios consultivos, pues, o sea, difícilmente son espacios en donde se puede hacer incidencia, donde realmente hay una participación efectiva o estratégica. Y por último, pues decir que en efecto son espacios que son fundamentales. Yo diría que los espacios de participación en general a nivel sociedad civil son cruciales para poder garantizar pues la voz de los distintos sectores y para poder reflejar un poco más la realidad que vive la sociedad en general. En ese sentido, evidentemente las personas jóvenes tendríamos que estar, digamos, participando en los espacios clave, ¿no? Y yo creo que hay otro tipo de espacios muy complejos y muy importantes que no se están tomando en cuenta y en donde la participación de la sociedad civil y de los jóvenes es mucho más acotada. Por ejemplo, un ámbito clave para las y los jóvenes dentro del proceso post-2015 ha sido el Comité Intergubernamental de Expertos sobre Financiación para el Desarrollo Sostenible.
Y ha sido una participación muy acotada, digamos, muy pocos jóvenes tienen, por ejemplo, conocimiento de este tipo de espacios y mucho menos tienen como la posibilidad de estar participando, ¿no? Los mecanismos hasta ahora para su difusión, para su participación han sido poco claros. Y yo creo que lo que yo decía hace un rato, o sea, si no estamos cuestionando el modelo, si no estamos hablando del financiamiento, si no estamos hablando de la redistribución de recursos y solo nos remitimos a hablar de espacios de consulta, pues está muy complejo que podamos tener como estos espacios, ¿no? En general, por ejemplo, creo que a nivel global, concretamente para jóvenes, ha habido el proceso de consulta en My World, que ya también mencionaba Diego, el trabajo del enviado especial que ha sido pues bastante interesante con el tema del crowdsourcing, con muchas limitaciones para la región, la Conferencia Mundial de Juventud en Sri Lanka, que pues de ella derivó la Declaración de Colombo, el propio foro del ECOSOC de Juventud, que también dejó mucho que desear en términos de las prioridades, por ejemplo, de la región. Y creo que un espacio que ha sido muy efectivo de participación, pero igual muy acotado, es el Mayor Group de Children and Youth, que creo que ha hecho un muy buen trabajo, pero es un espacio que ha sido más bien trabajado a nivel global y con poca posibilidad de participación, por ejemplo, de nuestra región. A nivel regional, pues hemos tenido concretamente para jóvenes la consulta regional del Foro de Juventud en Quito, ¿no? Y del cual derivaron recomendaciones, y en términos más amplios, pero en donde también hubo una importante participación de jóvenes, la consulta regional en Guadalajara, en México, el año pasado. Entonces, solo decir que al final de cuentas, pues se requiere para poder garantizar la participación de jóvenes de forma efectiva, mucho más amplitud en los mecanismos de participación efectivos, evidentemente recursos, porque creo que la participación también requiere recursos no solo financieros, sino técnicos para poder, por un lado, dimensionar el proceso, pero también para tener capacidades de incidencia. Y pues creo que tenemos que trascender los espacios consultivos. Yo creo que son muy buenos los encuentros y permiten hacer mucho debate, pero en este tipo de procesos intergubernamentales creo que es fundamental tener espacios de trabajo para la incidencia más que consultivos. Muchas gracias, Nayeli. Vamos a pasar a una ronda con los gobiernos y justamente en este momento el director del INJUVE de México, el señor José Manuel Romero, tiene que retirarse, así que le vamos a dar la palabra para una última intervención y que pueda despedirse a la vez que aprovechamos para agradecerle su participación en este conversatorio de esta mañana. Señor Romero. Sí, muchas gracias, Ana. Y bueno, pues creo que los ejercicios en ese sentido son muy importantes. Yo reconozco la voluntad de todos los que están involucrados en que esto se pueda hacer, porque también, bueno, en este tiempo de las tecnologías de información, estas herramientas de comunicación y sobre todo también de contacto con muchos jóvenes que utilizan estos medios electrónicos para saber y enterarse de lo que se está haciendo tanto en sociedad civil como en los organismos internacionales o como en las instituciones de gobierno, pues es de suma importancia. Felicidades, Ana, a ti y a todos ustedes por el esfuerzo. Y nosotros quisiéramos concluir con el tema de la agenda de desarrollo. Sin duda alguna, una de las cosas que más debemos de tener en cuenta es que la agenda se debe perfilar con los 5 cambios transformadores señalados por el grupo de alto nivel. Como ustedes saben, los 5 puntos, los 5 temas, no olvidarse de nadie, colocar al desarrollo sostenible en el centro de esta agenda, transformar las economías para crear empleo y crecimiento inclusivo, construir paz e instituciones eficaces y responsables para todos, y forjar una nueva alianza mundial. Ahora, en este sentido, en este contexto, el INJUVE lo que propone, el Instituto Mexicano de la Juventud, lo que está proponiendo es precisamente que la condición juvenil sea el eje transversal que distinga este proceso de consenso en la implementación de la nueva agenda. ¿Y cómo podemos poner esto en el centro del debate? Con la cuestión de elaboración de indicadores que atiendan las dinámicas de población juvenil. Hoy el Programa Nacional de Juventud, por ejemplo, en México, tenemos 8 indicadores que se están midiendo, que al final del 2018 nos van a medir si tuvieron avances, si tuvieron decrementos o incrementos en las diferentes condiciones de la juventud, pero es la propuesta que en este sentido hace México, y felicidades de verdad por todo este gran esfuerzo que se está haciendo, y reiterarles
la invitación para Veracruz el próximo 5 de diciembre. Más adelante estaremos ya elaborando la convocatoria para que se pueda participar y que nos puedan acompañar acá en México. Muchas gracias, Romero. Vamos a ver cuántos pueden participar en esta conferencia de Veracruz en diciembre. Muchísimas gracias. Gracias. Ángela y Laura, entonces les daríamos a ustedes la palabra para que pensemos sobre todo en los desafíos que vienen. Todavía continuaremos en un año más negociando la agenda. Será en septiembre del próximo año, si Diego ahora también nos puede aclarar, en que ya tendremos la versión final de la agenda aprobada. Pero adelantándonos un poco a lo que se logre aprobar, ¿cuáles serán los desafíos para lograr la implementación de esa agenda? Y sobre todo en los temas de juventud para ustedes, como representantes de gobierno y de instituciones que están comprometidas con la juventud, ¿cuáles serían los desafíos para lograr que realmente la Agenda 2015 se lleve a la práctica y que produzca beneficios que impacte en la vida concreta de las personas jóvenes en nuestro continente? Ángela. Hola. Entonces, ¿escúchame? Escuchamos bien, sí. Sí. Nosotros creemos que para allá de una gran pactuación global sobre los objetivos de desarrollo sostenible, nosotros tenemos que, a nivel de cada país, hacer también una gran pactuación para que los gestores locales y regionales puedan también garantizar la implementación de estos objetivos. En Brasil, nosotros tenemos la experiencia de, como, no sé cómo llamamos, mas como municipalización, ¿no? La decida de los desafíos de los ODMs, en este caso, para las, ¿cómo llama? Prefecturas, los alcaldes, los gestores locales. Entonces, esto para nosotros es un ejemplo de buena práctica. Tenemos compromiso del gobierno nacional, de los gobiernos estaduales, de las provincias y de los gobernantes en nivel de las alcaldías, ¿sí? Entonces, esto es para nosotros una cuestión fundamental. Para nosotros, pensamos que la definición de indicadores con desafíos nacionales es también una gran cuestión, porque tenemos desafíos que son comunes a todos los jóvenes del mundo, porém, en cada realidad nacional hay también desafíos especiales. Como en Brasil, nosotros estamos acá frente a un desafío de garantizar la vida de la juventud afrodescendiente, por ejemplo. Entonces, nos creemos que después de la definición, de la transversalización de las cuestiones de jóvenes en todos los objetivos de desarrollo sostenible, es importante que cada país piense, indique los indicadores para promover la juventud, a la participación, a la educación de calidad, a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, al trabajo digno y decente y otras cosas. Mas para que possamos monitorar, é importante que tenhamos indicadores em plano internacionais e em planos locais também. E em todo o processo de implementação dos objetivos, é importante a continuidade da participação juvenil, porque o monitoramento, a participação em las decisões, em los ajustes, para nós também são coisas como fundamentais en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias, Ángela. Cecilia. En este momento, para esta pregunta, le voy a dar la palabra a Valentín Alonso, que es un joven que está trabajando conjuntamente con nosotros, muy implicado en esta agenda, y que pueda transmitir un poco cuáles son los desafíos para la juventud de Uruguay. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos bien, adelante. Bueno, buenas tardes para todas y todos.
Quería comentarles que se creó en Uruguay hace muy poco un plan de acción de juventud llevado a cabo por el Instituto Nacional de la Juventud, pensado a 10 años para el periodo comprendido entre 2015 y 2025, donde se generó un documento a través de un espacio de investigación, de diálogo, de intercambio, llevado adelante por jóvenes y con enfoque especialmente en jóvenes y adolescentes, en donde se obtiene como resultado un documento que establece una serie de medidas, de políticas, de recomendaciones, de programas y acciones adecuados para llevar adelante por las instituciones de gobierno, acerca de ciertos enfoques temáticos como son la educación, el trabajo, los derechos, la salud, la participación, entre otros. Hacer hincapié en estos documentos, por lo tanto, y trabajos generados por redes de jóvenes, y no solo hacer hincapié, sino que tenerlos en cuenta realmente, es implementar la agenda, a mi entender y a nuestro entender, es implementar la agenda post-2015 con especial énfasis y atención en una perspectiva de juventud, y no solo eso, sino que también se empodera a los jóvenes, se fomenta y se garantiza, se reconoce su participación. Entonces me parece que está bueno fortalecer esos espacios donde se puedan producir documentos como estos y donde no se realicen este tipo de actividades, instar a los jóvenes a tener espacios de intercambio con una participación efectiva. También, no obstante, por Uruguay es importante trabajar en juventud, ya que nuestra población es una población envejecida, entonces es necesario fortalecer el bono demográfico y consolidar los resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentín. Yumandi y Nayeli, cerraríamos con ustedes la última ronda de preguntas desde acá, desde el grupo. ¿Por qué es importante que las organizaciones de jóvenes participen y aporten a la construcción de la Agenda de Desarrollo post-2015? Yumandi. Bueno, yo creo que es muy claro la respuesta, ¿no? Porque es un documento que se está realizando para los jóvenes. Entonces, si no se realiza desde la juventud, va a ser difícil que aterrice a una realidad clara y a una necesidad clara de los jóvenes. Por eso nosotros, a través de la plataforma virtual de Juventud con Voz, hemos hecho algunos foros virtuales donde los jóvenes han expuesto sus inquietudes, han planteado recomendaciones y lo hemos plasmado a través de un documento que se denomina Recomendaciones para el Desarrollo Integral de Inversión Social y Buen Vivir de las Juventudes de América Latina y el Caribe, donde se muestra un poco la visión de los jóvenes, qué es lo que los jóvenes de toda la región creen que es necesario que se incluya en la agenda de la construcción en la construcción de esta agenda post-15. Entonces nosotros creemos que la respuesta es muy clara. Es tan importante y se podría decir que hasta imprescindible que la construcción de la agenda nazca desde la juventud, desde la diversidad que tiene la juventud latinoamericana. En el Ecuador somos un pueblo diverso, de las cuales en los foros, como habíamos expuesto anteriormente, no ha habido una representación clara de una juventud que represente a toda la diversidad. Hemos estado representando jóvenes que participamos en organizaciones o que estamos conscientes de que se está construyendo esta agenda, pero la sociedad civil no sabe, no conoce esto, no sabe, ni siquiera sabe si se está construyendo o no se está construyendo una agenda para el desarrollo social, para el desarrollo de la región. Entonces yo creo que es muy importante que, aparte de que se está construyendo esta agenda muy participativamente, se socialice más hacia la sociedad civil y que nosotros como jóvenes también tengamos este documento para poder apropiarnos y para poder decir, sí, este documento está creado por nosotros y para nosotros, así es que podemos y debemos ponerlo en vigencia y tenemos la obligación de gestionar y hacer el trabajo para que este documento no se quede solamente en papeles, sino se empiece a ejecutar en el territorio. Muchas gracias, Yumandi. Nayeli. Sí.
Yo creo que coincido plenamente con lo que ha planteado Yumandi. O sea, me parece que la respuesta es un poco como fácil en términos de, pues no podemos estar hablando de una agenda de desarrollo si no se considera el aporte de los jóvenes, y yo decía hace un rato que hablaba de participación en general de todos los sectores de la sociedad civil. Creo que es muy importante, pues justo poder tomar la experiencia que han tenido estas organizaciones, y fundamentalmente yo hablaría de movimientos sociales, no solo de organizaciones. O sea, creo que el movimiento feminista, por ejemplo, y las jóvenes feministas que hemos estado participando de estos espacios tenemos mucho que aportar. Evidentemente el movimiento indígena, ¿no? Todas las demandas de las personas afrodescendientes, todo lo que se ha construido a partir de todo el movimiento del combate al VIH, ¿no? O sea, creo que en ese sentido la respuesta hasta cierto punto es muy lineal y sencilla. Necesitamos que esas voces, que esa experiencia se pueda incorporar a una agenda si queremos hablar verdaderamente de desarrollo. Yo creo que el gran reto y la pregunta en todo caso sería cómo los gobiernos y cómo las agencias se comprometen para garantizar que la participación de las organizaciones, de los movimientos y de las personas en general realmente puedan tomarse de forma efectiva, porque si no, pues al final de cuentas pues no vamos a tener este aporte y estas voces de manera suficientemente reflejada, ¿no? Y creo que lo más importante ahora es justo transitar de esta parte y de la retórica discursiva a la parte de las acciones, es decir, cómo garantizamos que esta participación se traduzca en hechos, pues, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues creo que para mí el reto está en eso, en cómo los gobiernos se están comprometiendo. Yo creo que otro botón de muestra es que esta agenda de desarrollo en el documento que salió, en el último documento del Open Working Group, también el tema de participación para jóvenes está totalmente invisibilizado. Y me parece que es fundamental no solo porque es importante que estén las voces, sino porque hay un tema crucial de rendición de cuentas y de seguimiento a la implementación y de seguimiento al cumplimiento de acuerdos, que si la sociedad civil, si las y los jóvenes o las organizaciones de jóvenes no estamos, se vuelve muy complejo, ¿no? Y creo que en ese sentido, por más que tengamos una gran agenda, por más que logremos una agenda inclusiva, que francamente hasta ahora creo que para el tema de jóvenes está bastante débil, si no generamos esos mecanismos de seguimiento y de participación, difícilmente vamos a poder traducirlos en acciones que mejoren o modifiquen las condiciones de vida de las personas jóvenes. Y otra cosa que ha sido fundamental es que esta agenda ha carecido totalmente de una perspectiva de derechos humanos. Y en ese sentido, pues también es fundamental que se garanticen los mecanismos para que la participación de la sociedad civil realmente pueda empujar, por un lado, lo más básico, que es la perspectiva de derechos humanos, pero también, como ya decía, las demandas específicas. Muchas gracias, Yeli. Tenemos desde están siguiendo de Facebook o por ahorita hay aquí un poco, no sé, espero que no vamos a poder leerlas todas. En todo caso, les recuerdo a quienes quieran enviar sus preguntas que pueden hacerlo a través del hashtag Juventud 2015. Y de las preguntas que tenemos, Diego, hay dos que serían para usted. Hay una que nos pregunta que cuál es cómo ha sido hasta ahora la participación de los jóvenes en el proceso de la construcción de la Agenda Post-2015. Y luego otra pregunta de cómo se puede incidir en la discusión de la agenda en adelante y cómo se podría participar de la Asamblea General de septiembre. Sí, ¿me escuchan? Sí, escuchamos bien. Fantástico. Bueno, antes que nada, interesantísima la discusión que se ha dado en torno al post-2015 y la juventud. Para contestar puntualmente estas preguntas, ¿cómo ha sido hasta ahora la participación de los jóvenes? Quisiera yo decirles que hemos procurado que en todos los
procesos participativos que han salido desde Naciones Unidas en los países, la juventud sea un protagonista importante, consultado y siempre tomado en cuenta. Esto lo pueden ver en las 88 consultas nacionales el año pasado, las 50 que están teniendo lugar este año. También hemos promovido acciones específicas desde los equipos de la ONU en los países para trabajar con sus contrapartes de juventud. Tuvimos un rol también en la organización de los encuentros de Ecuador, de Veracruz, para darles toda la información a los jóvenes respecto a las diferentes avenidas de participación. No olvidemos que este es un proceso intergubernamental y por eso es importante ante todo que estén trabajando de manera conjunta con sus autoridades nacionales para que esas lleven sus posturas al grupo de trabajo abierto este año y a partir de ahora a la Asamblea General. Eso me lleva a la segunda pregunta. La mejor manera de estar presentes en los debates de la Asamblea General es incidiendo en las posiciones, las posturas de los Estados miembros. Yo he visto cómo algunas consultas realizadas en los países sí que llevan a los diplomáticos que están negociando aquí en Nueva York la nueva pauta a incorporar en sus posicionamientos escritos cuestiones específicas de juventud, de pueblos indígenas y otros temas de la agenda. En general, yo siento que la parte de los qués, es decir, los contenidos concretos de la agenda en temas de educación, salud, cambio climático, los que ustedes ya vieron en el documento del grupo de trabajo abierto, no se van a mover demasiado porque costó mucho llegar a ese acuerdo, pero sí que habrá posibilidades de incidencia en una enorme discusión que es los medios de implementación y de la que ya hablé al principio, y también en el tema de la rendición de cuentas. Yo siento que ahí es un gran nicho para que los jóvenes se mantengan activos, siguiendo un poco lo que decía Yumandi en cuestiones de participación. Los jóvenes no solo tienen que estar en el diseño y la hechura de esta agenda, sino también conocer y cerciorarse de que los diferentes niveles de rendición de cuentas visibilizan los progresos que se hagan con la juventud, permitan desagregar los indicadores por edad, además de por sexo, evidentemente, y yo creo que esta discusión se tiene que empezar a dar desde ya. No hay que esperar a que en septiembre de 2015 ya formalmente los Estados miembros aprueben la agenda post-2015. Esto me lleva a mi último comentario para información suya. Ya se le ha encargado a Dinamarca y a Papua Nueva Guinea hacer una propuesta de cómo va a ser la cumbre de jefes de Estado de septiembre del 2015, en donde formalmente se va a adoptar la pauta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, tenemos de aquí a septiembre del 2015 para incidir en los aspectos que les decía y señaladamente en medios de implementación y rendición de cuentas desde la óptica de la juventud. Muchas gracias, Diego. Excelente. Yo creo que esto ha sido bastante útil porque justamente el tema de cómo incidir de los jóvenes es una de las cosas que más inquieta. Quisiera agregar, desde Bolivia, Virginia Vargas nos dice que la Agenda Post-2015 debe incluir el acceso a una vivienda en condiciones de dignidad. También queríamos agradecer a Pilar Montalvo de Lima, que nos envió una de sus preguntas también. Y yo quisiera dar la palabra para una última ronda de comentarios a Cecilia, a Yumandi y a Nayeli, para que pudieran referirse sobre todo a este tema que es ahora el desafío de cómo lograr la participación de los jóvenes en este proceso, en este año que queda. Y yo quisiera reforzar lo que Diego ha planteado.
Sabemos que es muy difícil lograr la participación en los espacios globales por muchas razones, en parte por los costos que esto tiene, en parte por las limitaciones que a veces implica en términos del idioma, del acceso. Bueno, lo cierto es que nosotros creemos que es muy importante hacer ese trabajo de incidencia a nivel nacional con los gobiernos, las organizaciones y redes nacionales de jóvenes, con el apoyo de las organizaciones, de las agencias de Naciones Unidas que estamos trabajando también en los países. Creo que las agencias podemos justamente jugar este rol de abrir el espacio de diálogo entre los gobiernos y la sociedad civil. Hay muchos gobiernos que están muy abiertos a esto y ya hemos hoy tenido ejemplos de eso en este conversatorio, así que queremos incentivar a que se den esos diálogos en los países. También una forma de participación es justamente a través de las redes regionales, para eso existen también los espacios de jóvenes a nivel regional, y creo que ahí los jóvenes también tienen la posibilidad de intercambiar, de definir posiciones, de hacer posicionamientos, de hacer propuestas a través de los espacios que las redes regionales han abierto también. Le daría entonces finalmente la palabra a Cecilia, para que puedas hacer también una especie de cierre en nombre de los gobiernos también que han participado esta mañana. Muchas gracias por esta oportunidad. ¿Se oye? Se oye bien, sí, adelante. Bien. Creo que es un desafío bien importante este que nos estamos planteando, bien importante y bien complejo a la vez, pero bueno, creo que eso es lo interesante. Yo creo que para fortalecer los espacios de participación de los jóvenes, me quedó sonando algo que decía Nayeli justamente, que bueno, que las consultas, pasar de las etapas consultivas a la verdadera incidencia, creo que eso es lo más difícil. Y para eso creo que es necesario un trabajo conjunto de distintas partes, desde los gobiernos, desde las agencias, y que realmente esta propuesta pueda llegar desde los jóvenes hacia los jóvenes también. Entonces, además de los espacios verdaderos de participación, es necesario empoderar a los jóvenes para que puedan apropiarse de este discurso. Para eso hay que hacerlo comprensible también, y esto tiene que ver con los lenguajes y con el poder acercar todas estas ideas y objetivos y metas a hechos concretos, y eso es lo más difícil de lograr, pero para que puedan los jóvenes apropiarse de este discurso tiene que ser realmente entendible. Y para eso creo que también tenemos herramientas muy útiles hoy por hoy, que son todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, y en ese sentido los jóvenes realmente se manejan en forma fantástica. Entonces creo que sería oportuno como poder aunar esfuerzos de todas las partes para que realmente estos espacios participativos sean realmente espacios oportunos para que los jóvenes puedan hacer una incidencia realmente integral. Muchas gracias, Cecilia. No sé si tenemos a Ángela todavía. Mis disculpas con Ángela porque pensé que ya se había retirado, ella tenía que retirarse, pero no sé, Ángela, si estás todavía ahí para que puedas hacer un cierre también. Ok, adelante, Ángela. Mis disculpas. Entonces, yo quiero despedirme agradeciendo por la oportunidad. Que tenemos de fato un gran desafío en dar continuidad a las consultas y aportar una real incidencia de los movimientos de organización juvenil en este proceso en Brasil. Ahora estamos en elecciones generales, entonces estamos con algunas restricciones de hacer grandes acciones públicas, pero después de octubre vamos a retornar con la proceso de consulta presencial, debates con los jóvenes. Ahora en agosto nos teremos una posse de la nueva gestión del Consejo Nacional de Juventud, y estas cuestiones de la agenda pós 2015 ya están en su pauta. Entonces es una cuestión para esta nueva gestión del Consejo Nacional de Juventud de Brasil. Nosotros acá en Brasil hicimos una publicación, no sé si da para usted ver, que llama-se Más allá de 2014-2015, los derechos de la juventud en lo centro de lo desarrollo.
Aquí, en esta publicación, contém los documentos traducidos para el portugués de la Declaración de Bali, del Fórum Global de la Juventud en 2012, de la Declaración de lo Encontro de Jóvenes sobre la Agenda de Pós-2015 en Bali, en 2013, y lo Consenso de Montevideo, sobre la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo en América Latina y Caribe también en 2013. Entonces, tenemos iniciativas como esta para popularizar las discusiones y los documentos ahora en portugués para que nuestros más de 50 millones de jóvenes puedan ter acesso en tu lengua normal, ¿sí? Y tenemos un otro instrumento de la consulta a los jóvenes que es nuestro Observatorio Participativo de la Juventud, que mantenemos en la internet para consultar a los jóvenes sobre varios temas de las políticas nacionales, las cuestiones nacionales de juventud y también sobre la agenda de pós-2015. Entonces, estos son algunos de nuestros instrumentos, algunas de nuestras acciones. Mais uma vez, agradeço por la oportunidade e que nós venhamos a nos encontrar mais vezes para promover outros debates nesse período de 2014 hasta o setembro de 2015. Um grande abraço a todos. Muchas gracias, Ángela, muchas gracias. Yumandi, adelante. Creo que es muy importante que se abra una brecha que está cerrada, que se abra una puerta que está cerrada desde los gobiernos hacia la incidencia de los jóvenes de la sociedad civil, desde los movimientos sociales juveniles, para la incidencia en la construcción de esta agenda o en los diálogos que se están realizando. Escucho que en realidad hay muchos países en los que ya se están haciendo trabajos conjuntos con jóvenes, con organizaciones, con movimientos sociales sobre la incidencia de la construcción de esta agenda. Lamentablemente acá en el Ecuador sí hemos tenido una brecha, una barrera con relación a los movimientos sociales, movimientos indígenas en especial desde el gobierno central, la cual cierra totalmente la puerta en la incidencia directa en la construcción y el trabajo antes, y claro, cuando ya se ratifique, sería un trabajo mucho más fuerte ponerlo en práctica después, por esta brecha que existe. Entonces yo creo que es necesario que las agencias internacionales como UNFPA, PNUD, Naciones Unidas, nos ayuden a que esta brecha se abra y empecemos a trabajar de manera más comunitaria, ¿no? Más participativa, desde las bases. Como decía yo, siempre planteo que la participación tiene que nacer desde las bases, y si es que no se crea un documento, no se crea un trabajo que va a afectar en el futuro a la juventud, a nuestra juventud, a nosotros mismos, entonces va a ser muy complicado que este trabajo esté realizado desde la realidad misma de cada una de las localidades. Muchas gracias, Yuman. Nayeli. Sí, yo creo que en este sentido, digo, los retos ya están planteados. Me parece que, insisto, que hay una gran necesidad de que los gobiernos se comprometan en esto, sobre todo también pensando en la fase en que está la propia agenda. Ya nos decía Diego que difícilmente se van a poder hacer modificaciones al último documento del Open Working Group, que realmente costó mucho trabajo como consensuarlo, y es muy grave porque finalmente hay una deuda con temas tan importantes como el tema de la educación integral en sexualidad, la propia salud sexual, los derechos sexuales, la diversidad sexual, que también ha sido realmente un tema muy complejo, ¿no? Y creo que tendríamos que estar haciéndonos esta pregunta que yo decía, o sea, ¿qué nos está pasando a estas alturas de la vida, que este mundo sigue sin querer entender que el desarrollo pasa por el reconocimiento de los derechos humanos? Me parece que es muy importante también seguir hablando del tema de los recursos. Yo insisto, como decía al principio, si no hay los recursos suficientes técnicos, financieros, para que los propios jóvenes tengan herramientas, no solo para poder entender los procesos, sino incluso también para poder estar, digamos, como
trabajando con los gobiernos está muy complejo, pues, ¿no? Porque al final de cuentas son ellos quienes van a estar tomando las decisiones y me parece que es importante que no solo se comprometan con incluir a los jóvenes y la participación, sino justo cómo hacemos que la rendición de cuentas, la implementación, a partir sí de los indicadores, se pueda traducir en mejores condiciones. Entonces, pues yo creo que justo lo que nos toca de aquí a septiembre del 2015 es ser muy incisivos con los gobiernos, tratar de generar presión. No son espacios fáciles, como ya decía, porque además creo que son poco públicos, pero creo que nos tenemos que quitar el miedo del acercamiento a las instituciones, el miedo de interactuar, de pedir información, porque a final de cuentas tenemos que entender que esa es una obligación también del Estado, dar información, proveer herramientas y garantizar que estemos nosotros, digamos, abonando a esta construcción de las políticas públicas. Entonces, en ese sentido, pues lo que nos toca aquí a ese momento es sí seguir insistiendo, sobre todo a nivel nacional, porque aunque va a haber algunos espacios como en donde se pueda seguir haciendo el trabajo de incidencia, son muy acotados y finalmente va a ser mucho más efectivo el trabajo que se haga a nivel nacional. Y también, pues, haciendo énfasis en esto que Yumandi decía, o sea, es muy importante que se trabaje desde las bases, o sea, desde la base social, y para eso se requiere justo a esa base social, también interactuando con los gobiernos y también presionando a los gobiernos para garantizar poder tener las voces en donde corresponde. Por último, pues, yo creo que es importante insistir que es fundamental que haya una noción de desarrollo distinta a la que se ha venido imponiendo y que ha sido un padecimiento en el camino para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, y que al final de cuentas pues no podemos estar hablando de una agenda de desarrollo sostenible si no hay un abordaje directo y contundente a los problemas de la pobreza, no mirándolos como la simple erradicación de la pobreza, sino como la redistribución de la riqueza. Y bueno, pues situando de manera efectiva a la sostenibilidad y a las desigualdades en el centro de las preocupaciones, para entonces poder reconocer las preocupaciones y las especificidades de cada una o de toda la diversidad de las juventudes, pero en general de la población, ¿no? Entonces, pues tenemos mucho trabajo que hacer y me parece que sí es importante pues seguir insistiendo a nivel nacional, seguir insistiendo en los recursos técnicos y financieros, y sobre todo, bueno, pues no dejar de estar, porque lo peor que nos puede pasar es que se sigan construyendo y tomando decisiones sin que estemos. Muchas gracias. Yo creo que definitivamente por delante un reto muy importante, y creo que solo con el trabajo conjunto entre los grupos y redes de jóvenes, los gobiernos y las agencias de Naciones Unidas podemos lograr, por un lado, que el tema de juventud se vea plenamente reflejado en la agenda post-2015, que las demandas, las inquietudes, las necesidades de las personas jóvenes se traduzcan en metas concretas y en objetivos dentro de esta gran agenda. Y por otro lado, luego el compromiso de todos de hacerlos una realidad, de crear los mecanismos de participación y los mecanismos de implementación para que realmente estas metas y estos objetivos puedan ser una realidad. Yo quiero finalmente solo agradecer a Ángela Santos, secretaria adjunta de Juventud de Brasil, a José Manuel Romero, director general del INJUVE de México, a Cecilia Staff, asesora del viceministro de Salud del Uruguay, a Yumandi Amaru, a Laura Giannettini, que lamentablemente no pudo estar con nosotros, solo nos pudo seguir en el debate por Facebook, pero por problemas técnicos no se pudo incorporar a la conversación, y a Nayeli Joval, así como a Diego Anthony del Secretariado de la Agenda Post-2015 por habernos acompañado en este conversatorio. A todas las personas que participaron también a través del sitio en Facebook o a través de Juventud con Voz, a quienes nos enviaron también sus mensajes, comentarios y preguntas a través del Twitter. Muchísimas gracias. En nombre de las 12 agencias, que no voy a mencionar los nombres concretos, que son demasiados nombres de todas las agencias que componemos este grupo interagencial regional de Naciones Unidas, y expresarles nuestro compromiso de continuar adelante durante este
año que tenemos por delante, con actividades que también contribuyan a fortalecer este diálogo, a aportar información que les sirva también a las y los jóvenes para poder incidir de mejor manera en este proceso. Finalmente, nuestro agradecimiento a nuestros colegas de la Oficina de Ecuador, del Fondo de Población de Naciones Unidas, el UNFPA, que nos han prestado todo su apoyo técnico para la organización de este conversatorio. Siempre hay problemas de lo técnico, nunca es totalmente perfecto, pero muchas gracias porque creo que de todos modos nos han prestado un apoyo valioso y hemos logrado el objetivo que teníamos en este conversatorio, así como nuestros colegas del área de comunicaciones de la Oficina Regional de UNFPA y los de Juventud con Voz, que también nos han apoyado para esta actividad. Muchísimas gracias a todas y todos y que tengan un muy buen día.